Bueno, bienvenidos hermanos a los que se van sumando, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar hoy una nueva reunión, hoy domingo, una vez más, por este medio, por acá, por el grupo, por Facebook. Un saludo a todos los que se van conectando, que Dios los bendiga mucho. Que Dios los bendiga, un saludo a todos. Y bueno, vamos a estar orando ya para ir comenzando la reunión de hoy. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por este día más de vida, Dios mío, que nos has regalado. Gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de poder acercarnos delante de tu presencia para poder adorar tu nombre, para poder bendecirte. Te pedimos, Señor, que nos perdones también por nuestras faltas, por nuestros pecados, Dios mío, por todas las cosas malas que hicimos, Dios. Te pido que tengas misericordia en nuestras vidas y que en este momento podamos rendir nuestro corazón delante de tu presencia, para que seas vos quien esté obrando en nosotros a través de tu palabra, a través de todo lo que se va a realizar en esta reunión. Te pedimos que vos tomes el dominio y el control de todas las cosas, Dios mío, del internet, de las alabanzas, de tu palabra, de todas las cosas que van a estar en esta reunión. Dios mío, te pido que vos tomes el control. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias a Dios por esta reunión y vamos a alabar su nombre con algunas alabanzas. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella yo, el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará.
alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. No hay nadie como vos. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad, Jesús. Por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad, Jesús. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, Jesús. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh, y en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos. No hay nadie como vos, Padre, y seguimos alabando tu nombre, seguimos bendiciéndote, Padre. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración
mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos, Señor, te bendecimos. No hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como vos en este lugar, en medio nuestro, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, solamente a ti, Padre. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este momento que podemos compartir. Y ahora vamos a estar pasando a la palabra, así que lo voy a dejar en compañía del pastor. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por un día más de vida, una oportunidad más que nos da de congregarnos, ¿no? Por lo menos de esta manera, por este tiempo. Y bueno, podemos alabarle también. Bueno, hoy teníamos otros hermanos que también iban a estar alabando, pero bueno, no se pudo establecer bien la comunicación, ¿no? Pero bueno, la intención estaba, ¿sí? Pero bueno, damos gracias a Dios igual, y bueno, por ahí en otro momento también se pueda llevar adelante, ¿sí? Esto, como lo venimos haciendo, ¿no? Con falencias, con algunas complicaciones muchas veces, ¿no? Pero bueno, damos gracias a Dios que lo podemos hacer igual, ¿no? Así que bueno, agradecemos al Señor, seguimos orando, ¿no? Por toda esta situación de pandemia. Nos seguimos cuidando por el momento, y bueno, seguimos orando también por nuestros hermanos, por cada uno que está pasando por ahí o ha pasado también por esta situación de COVID. Y bueno, seguir orando, ¿no? Y confiar en el Señor, y bueno, tomar los recaudos que tenemos que tomar. Amén. Eso también es importante, y también tiene que ver también con lo que Dios manda también, ¿no? Porque Dios también es orden, ¿sí? O sea, y aún la ciencia también está puesta por el Señor, y está bueno tomar los consejos, amén. No ser por ahí un poco rebeldes, ¿no? Sino poner nuestra confianza en el Señor y hacer lo que esté, como dice la misma Escritura, al alcance de nuestras manos para hacerlo, lo tenemos que hacer, amén. Bueno, yo ya voy a estar compartiendo la palabra. Vamos a leer Hechos, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 23. Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor de esta manera: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra
el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Bueno, usted sabe que este libro, ¿no?, de Hechos tiene en particular, se lo conoce como Hechos de los Apóstoles, pero muchos le han dado en llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque justamente en este libro vamos a encontrar constantemente la aparición, primero aparece en Pentecostés el derramamiento general, digamos, del Espíritu Santo sobre aquellos creyentes que habían obedecido al mandato de Jesucristo de esperar, ¿no?, allí hasta que venga sobre ellos el poder de lo alto, ¿no? Siempre aclaro esto, ¿no?, porque es importante, ¿no?, de esperar, ¿no? A veces nosotros tenemos la idea de estoy esperando y esperamos sentaditos, ¿no?, tranquilitos, tenemos la idea de espera, ¿no?, de esa manera, ¿no? Pero los discípulos de Jesús entendieron perfectamente que esa espera hasta que viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo no era una espera estática, sino que era una espera en oración, ¿sí? O sea, tenían que estar orando, ¿no? Y dice que estaban unánimes, juntos, en oración, esperando, y bueno, hasta que llegó el momento en que se derramó el Espíritu Santo de Dios sobre todos aquellos que estaban, ¿no? Que no fueron justamente las grandes multitudes, ¿no?, que habían seguido a Jesucristo por los panes, por los peces, por los milagros. Esa gran multitud no estuvo en el aposento alto, sino justamente aquellos que eran verdaderos discípulos de Cristo, que habían escuchado la palabra y que habían obedecido, ¿sí? Y esto es algo que también es una regla, ¿no?, en el reino de Dios, ¿no? La obediencia a Dios es la que nos trae su bendición, ¿no? Y en este caso, obedecer a su palabra trajo, ¿no?, el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que estaban allí esperando, ¿no? Y bueno, y fue notorio, fue algo que impactó en ese momento, y a partir de ahí comienza un gran movimiento, ¿no?, un gran empuje, ¿no?, hacia predicar el Evangelio, ¿no?, hacia transmitir el mensaje del Señor. Y empezaron a hacerlo, ¿no? Eso fue lo que hicieron los discípulos. Comenzó todo este movimiento, ¿no? Pedro, por ejemplo, que había negado a Jesucristo, ¿no?, ahora lleno del Espíritu Santo, se para y predica y no le importa nada, ¿no?, por así decirlo, ya no tenía miedo, ¿no?, ni por su propia vida. Y eso es lo que ocurre, hermano, cuando nosotros buscamos en oración al Señor y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, crece dentro nuestro, ¿no? Y ahí ya dejamos de pensar en nosotros mismos, ¿no? Pensamos en la creación del reino, vemos a una persona sin Cristo y la vemos como Dios la ve, ¿no es cierto?, una persona que necesita de Dios y que si no acepta a Jesucristo va rumbo al infierno, y lo vemos de esa manera, y el Espíritu Santo nos moviliza justamente a transmitir el mensaje, ¿no?, para poder salvar a esa persona, ¿sí? Somos hoy la iglesia de Cristo, hoy es la voz del Señor, ¿sí? O sea, son las manos también, dicen algunos, o los pies, ¿no es cierto?, porque tenemos que movernos para tratar de llegar a aquellos que no conocen a Jesucristo, que están en tinieblas, ¿no? Y Dios quiere que todos se salven, ¿sí? Pero claro, Dios no obliga a nadie. Dios nos llama, Jesús está a la puerta del corazón, llama, y aquel que abre la puerta dice que esa persona, ¿no?, si abrimos la puerta a Jesucristo, Jesucristo va a entrar a nuestras vidas, va a ser nuestro amigo, va a comer con nosotros, va a tener comunión con nosotros, ¿no? Y esto es algo, el tema de la comunión, ¿no?, es algo muy importante, ¿sí? Usted sabe que estamos viviendo un tiempo muy particular en donde justamente, ¿no?, es importantísima, ¿no?, para el ser humano, la sociedad en general, la comunicación es algo sumamente importante, ¿no?, en todos los aspectos de la vida.
Y hoy justamente nos está pasando, ¿no? El tema de comunicarnos, hoy lo hacemos por este medio, ¿no? Podemos decir a aquellos que podemos, ¿no? Porque también hay algunos que quizás no pueden tener estos medios a su alcance y obviamente se quedan sin comunicación, ¿sí? Porque bueno, hay que estar encerrado, bueno, algunos todavía están trabajando, se puede, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de los alumnos, ¿no? De las escuelas, muchos de los alumnos que no tienen este tipo de tecnología a su disposición quedan incomunicados, ¿sí? Quedan totalmente fuera, ¿sí? Y por eso de vuelta vemos la importancia de la comunicación, ¿no? Y en la historia humana siempre el hombre, porque es social, ¿no? Dios no creó al hombre para estar solo, ¿no? Para ser un ermitaño, sino para vivir justamente en comunidad. Y necesitamos comunicarnos, ¿no? Durante mucho tiempo se hizo de diferente manera. El hombre inventó muchas cosas, ¿no? También como para poder comunicarse, ¿no? Para poder estar de alguna manera más cerca, ¿no? Y vemos que es algo totalmente importante. Y si hablamos justamente de un ejército, ¿no? En un ejército la comunicación es importantísima, ¿no? Y ni hablar en tiempo de guerra, ¿no? Y algo que tenemos que entender nosotros también es que la iglesia de Cristo es el ejército de Dios hoy, ¿sí? Están los ángeles que podemos llamar, también acuden a nuestra ayuda, quizás no sabemos de cuántas cosas nos han liberado los ángeles de Dios. Algún día quizás lo sabremos cuando estemos ya en la presencia del Señor, pero fuera de eso, la iglesia de Cristo también es el ejército de Dios, ¿no? Y cada tanto tocamos el tema de las comunicaciones, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿sí? La importancia de la comunicación. Y en un ejército es importantísimo tener la comunicación, y el enemigo, por lo general, lo que trata de hacer, ¿no? Es justamente cortar la comunicación, ¿no? Eliminar esa parte, ¿no? Bueno, nosotros veíamos películas antes de la Segunda Guerra Mundial, cosas por el estilo, que bueno, siempre cuando atacaban a un grupo de soldados, bueno, al que querían matar más rápido era el radiooperador, ¿no? Al que tenía la comunicación, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eran conscientes de que de esa forma podían aislarlos, ¿no? Tenerlos ahí y que no se pudieran contactar con sus compañeros, ¿no? Que cumplen otras funciones, ¿no? También como para poder venir a ayudarlos, a socorrerlos, etcétera, etcétera, ¿no? De vuelta a la importancia de la comunicación. Y el enemigo lo sabe. Y muchas veces, si no se anulaba la comunicación, se trataba de infiltrar dentro de las comunicaciones, ¿sí? De descifrar, ¿no? Sus claves, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder interferir de alguna manera y que los mensajes llegaran distorsionados, ¿no? O llegaran mal de alguna manera. Y esos son sistemas que se utilizaron, ¿no? En diferentes tipos de guerras incluso, ¿no? Y es importante porque, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo pude conocer, ¿no? Porque fui soldado también, es que la importancia de la comunicación, ¿no? En mi caso me tocó ser soldado de infantería en el grupo de sección apoyo, ¿no? Que estaban los morteros y los cañones, ¿no? Y el grupo apoyo va atrás de 3 secciones de tiradores, ¿no? De soldados de infantería, ¿no? De ejército. ¿Y qué pasaba? Yo recibía las coordenadas, ¿no? Para disparar, y si yo recibía mal las coordenadas o las transmitía mal, podía bombardear o estar atacando a nuestros propios soldados en vez de atacar a los soldados enemigos, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Trayéndolo a lo que es justamente la iglesia, ¿no? Que el diablo quiere hacer lo mismo, ¿no? Muchas veces dentro de la iglesia quiere cortar la comunicación. Amén, quiere cortar la comunicación o quiere infiltrarse, ¿no? Para que llegue por ahí un mensaje diferente, un mensaje distinto, y que muchas veces, ¿no? El propio pueblo de Dios termine, ¿no? Atacándose a sí mismo en vez de atacar al enemigo. No sé si me está entendiendo. Y bueno, la comunicación, por eso es muy importante dentro de lo que es la iglesia de Cristo también, ¿no? Y tenemos la comunicación entre lo que es la propia iglesia, ¿sí? Necesitamos comunicarnos para reunirnos. Fíjese, bueno, hemos compartido un pasaje de Hechos de los Apóstoles, donde justamente la iglesia acaban de salir, ¿no? Los apóstoles de estar encarcelados. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio, ¿no? Por anunciar la palabra del Señor.
Y cuando los largan, ¿no? Los amenazaron, dice, de que no hablen más de Jesucristo, de que no prediquen más en el nombre de Jesús, de que no enseñen más en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, que corten con eso, que dejen de transmitir ese mensaje. Y de vuelta, comunicación, ¿no? Para establecer una comunicación debe haber un emisor y un receptor, ¿sí? Y bueno, el diablo quería cortar eso, ¿no? Quería cortar la transmisión del mensaje del Evangelio ya en esos tiempos, ¿sí? Y es importante, bueno, de que estos apóstoles llegan, ¿no? Bueno, les cuentan, ¿no?, las amenazas que recibieron, pero ¿qué pasa? Había una iglesia ahí, ¿no? Unos hermanos reunidos, ¿no? La iglesia de Cristo en ese tiempo, que estaba en comunicación, ¿sí? Estaban unánimes juntos, ¿no? Estaban ahí unidos, ¿no? Bueno, recibieron la información. A ver, no les cayó para nada bien, por supuesto, ¿no? Porque estamos empezando a hablar de que había comenzado la persecución de la iglesia, el ataque, ¿no?, hacia los siervos de Dios y hacia el mismo Jesucristo, ¿no?, que ellos luego lo mencionan en su oración, ¿sí? Porque hacen una oración conjunta. Entonces vemos que primero había también comunicación entre ellos, ¿no? Pero en este caso luego, ¿qué hace la iglesia? Esta iglesia dice que llegan estas noticias, ¿no? Y se ponen a orar, ¿no? Qué importante, ¿no?, que cuando vienen las malas noticias, ¿sí? Que bueno, obviamente nos van a afligir. Amén. Acá dice la palabra que bueno, llegaron y bueno, versículo 23, ¿no? Y le cuentan todo lo que los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Dios. Empezaron a orar, ¿sí? O sea, les causó aflicción, pero no se quedaron en eso nomás, no se quedaron tirados ahí, no se deprimieron, ¿no? Sino que dice que unánimes, juntos, alzaron la voz a Dios, ¿no? Y empezaron a orar, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Cuántas veces nosotros nos hemos reunido congregacionalmente. Por eso fíjese la importancia también de la oración congregacional, ¿no? De estar unidos como iglesia y de estar clamando a nuestro Dios. Y cuántas veces lo hemos hecho, ¿no? Y Dios ha respondido en su amor y su misericordia. Pero mire, tenemos miles de testimonios, ¿no?, de tantos años de participar de este tipo de reuniones, que muchas veces se los tienen poco, ¿no? Como diciendo, bueno, una reunión de oración, viste, como... y te digo algo, hermano, hablando de guerra y de ejército, la oración es una de las armas más poderosas que el Señor depositó en nuestras manos, ¿sí? Por eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y vamos a ver que constantemente aparece la oración, ¿no?, de la iglesia, después también la oración personal, ¿sí? Yo me anoté por ahí, en el Nuevo Testamento nada más, la palabra oración aparece más de 37 veces y la palabra orar más de 55 veces, ¿sí? O sea, creo que Dios nos quiere decir algo, ¿no? 92, saqué el cálculo, ¿no? Si ando bien en matemáticas, algo más o menos. Y es repetido, claro y sencillo. Y estoy hablando solamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por supuesto, también hay más, pero me limité al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces vemos que la oración, ¿no?, también es un arma y también es una forma de comunicación, ¿sí? Es una forma de comunicación. En este caso fue una comunicación congregacional, una comunicación congregacional. Y vemos que cuando la iglesia ora de esta manera, ¿no? Bueno, le está pidiendo a Dios, está hablando con Dios. Obviamente el Señor nos habla constantemente a través de su palabra, ¿no? Y es la palabra profética más segura, la palabra estable, ¿no?, el ancla de nuestra alma, ¿no?, para que a la cual nos tenemos que aferrar, ¿sí? Y que podemos confiar plenamente, ¿sí? Porque otras palabras o profetas, entre comillas, pueden decir, hablar en nombre de Dios, pero en realidad están hablando de su propio corazón y no lo que Dios dice. Amén. Y todo lo que se habla, todo lo que ronda en torno a lo que es el reino de Dios y la predicación del Evangelio debe estar fundamentada en la Escritura, en la palabra del Señor. Amén. Y vemos, ¿no?, de que ocurrió algo. O sea, Dios responde a la oración de su pueblo, ¿sí? Dios responde a la oración de su pueblo. Y en este caso vemos que bueno, ellos invocan, ¿no?, a Dios, le piden, ¿no?
y mencionan incluso versículos bíblicos, ¿no? Y esto es importante, por eso de vuelta, ¿no? Cuando oramos también tenemos que aprender, para utilizar esta arma poderosa, tenemos que aprender también a utilizar las palabras del Señor, ¿sí? En este caso ellos mencionan algunas palabras que están en Éxodo, algunas palabras que están en un salmo, en varios salmos, ¿no? Luego aparecen cuando dice, ¿por qué se amotinan la gente? Bueno, esto aparece en el libro de los salmos. Y están utilizando esto, ¿no? Y ellos entendían de que esas palabras justamente eran proféticas y que estaban mostrando el tiempo que ellos estaban viviendo, ¿sí? Y esto es algo muy importante, entender de que Dios sabe, hermano, lo que va a venir, ¿eh? Dios sabía que iba a ocurrir esto en este tiempo. Dios piensa que Dios no sabía, Dios sabe, ¿no? Y por eso más adelante en la misma oración, y qué tremenda la convicción, ¿no?, que tenían estos cristianos, y que nosotros podamos también tenerla, ¿no?, en nuestra vida, es que dice que, bueno, primero que se unieron, ¿no? Todo esto estaba profetizado, ¿sí? Estaba todo profetizado. Se unieron los judíos, que eran en esa época el pueblo de Dios, por así decirlo, y los no judíos, la gente no creyente, pero se juntaron todos unánimes en contra de Jesucristo, ¿no? Y eso lo dice, ¿no? En contra de tu hijo y obviamente de su pueblo. Pero dice algo, ¿no? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ¿sí? O sea, ellos estaban aceptando y entendían de que eso que a ellos les estaba ocurriendo en ese momento había sido determinado ya de antemano por el Señor, ¿sí? O sea, eran personas que estaban amando a Dios, que estaban, dijimos al principio, obedeciendo a Jesucristo, a lo que Él mandó hacer, ¿sí? Y ellos entendían perfectamente. Entonces vamos a ver que muchas veces, aunque seamos obedientes a Dios, aunque consagremos nuestras vidas a Dios, nos va a tocar vivir momentos difíciles, ¿no? Pero lo importante es que cuando vengan esos momentos difíciles, aprendamos a acudir a aquel que es Señor de todo y que está por sobre todas las cosas, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese porque también, ¿no?, como ellos se presentan luego en esta oración, dice 29, versículo 29, dice, ¿no? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. ¿Y cuáles eran las amenazas? No prediquen, no enseñen la palabra, ¿sí? El diablo quiere seguir haciendo lo mismo, hermano. El otro día yo hablaba de que, bueno, quizás por ahí a veces no es tan directo de afuera, pero infiltrándose dentro de la iglesia con falsas enseñanzas, con falsa doctrina, entreteniendo, ¿no?, muchas veces a los que hoy son parte del pueblo de Dios o que se han acercado a Jesucristo, ¿no?, con mensajes materialistas, ¿sí? O distorsionados, ¿no es cierto?, de que, como decía el otro día, ¿no?, Dios, como la gente que salió con Israel, ¿no?, en pos de los milagros, en pos de las cosas materiales que habían visto, ¿no? Y hoy muchas veces de esa manera también el enemigo está cortando la comunicación y está apagando de alguna manera el mensaje del Evangelio, ¿sí? Entonces, pero ellos dicen, ¿no?, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hablen tu palabra, ¿sí? Y después, bueno, también piden, porque yo decía la otra vez también, hermano, a mí me encanta ver los milagros, a mí me encanta, he visto la respuesta de Dios en muchas situaciones, ¿no?, que nos hemos unidos en oración, a nivel congregación, ¿no?, a nivel y en lo personal también, cuántas cosas personales, ¿no?, que uno ha pedido en algún momento también de angustia y necesidad, y el Señor ha respondido, porque Él es bueno, amén, porque Él es bueno. Y dicen, bueno, luego dice, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero fíjese, ¿no?, que cuál era el centro, ¿no? Para que con denuedo, dice, hablen tu palabra, ¿no? Ellos entendían que lo primero era justamente la predicación del Evangelio. Arrepentite y convertite, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en el 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, Dios le concedió la petición, ¿sí? Y bueno, y si miramos luego vamos a ver también que ocurrieron muchas maravillas, señales, y seguimos en el libro de Hechos, nos vamos a encontrar de que Dios respondió la petición de ese pueblo. ¿Por qué? Porque estaban
coordinados, ¿no?, con lo que era la voluntad de Dios para ese tiempo, ¿no? Y porque fueron valientes también en el sentido de entender el tiempo que les tocó vivir, ¿sí? Y yo creo que nosotros tenemos que entender el tiempo que nos toca vivir, ¿sí? Si hoy nos toca cuidarnos, hacer algunas cosas, hacer cosas diferentes, bueno, tenemos que aprender a hacerlo, ¿sí? Y confiar y pedirle sí a Dios, ¿no? Como lo hacemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy no nos podemos reunir en el templo, ¿no?, en oración, pero cada uno en su hogar, en diferentes lados, en el mismo horario, podemos hacerlo. Eso sigue siendo importante, porque estamos unidos en el mismo tiempo, en el mismo horario, en el mismo espacio temporal, estamos ahí. Y o si no, también muchas veces lo hacemos hoy aún, incluso volcando una petición a través de un grupo de WhatsApp, ¿no? Y podemos ahí unirnos, ¿no?, y clamar a Dios. Y hemos visto muchas veces responder al Señor aún a través de esa manera. Pero iba a decir de estos medios, ¿no? Pero en realidad no es a través de estos medios, ¿no?, sino a través de nuestra oración. Y eso, hablando de la comunicación, bueno, estamos hablando acá de lo que es a nivel congregacional, ¿no? Y fíjense qué tremendo, de vuelta, fueron llenos del Espíritu Santo, lo que decía al principio, ¿no? Y pudieron seguir predicando la palabra, ¿no? Hermano, el Señor, su Espíritu, nos fortalece, ¿no?, nos afirma, nos establece, hace quitar el temor de nuestras vidas, ¿no?, a predicar el Evangelio, te saca la vergüenza a predicar el Evangelio. Yo recuerdo cuando, a veces comparto esto, ¿no?, de que cuando recién empecé en el camino del Señor, bueno, iba a la iglesia y volvía, ¿no?, una noche, me acuerdo, volvía de una reunión y me encuentro con unos amigos, ¿no?, y bueno, ellos me empezaban a preguntar, pues nadie sabía que yo estaba yendo a la iglesia, ¿no? Y me preguntaban, ¿y qué hacés? ¿De dónde venís? ¿Qué esto, que lo otro? ¿No? Todas esas cuestiones. Y yo les decía, nada, de por ahí, decía, no quería decir de dónde venía, porque la verdad me da vergüenza, ¿eh? Por eso a mí cuando uno me dice, no, yo no, pastor, bueno, sí, yo lo entiendo perfectamente, si a mí me pasó, y te digo, en ese tiempo, bueno, aparte del contexto en el que yo venía, ¿no?, era medio, bueno, igual muchos no me creyeron cuando empecé a contar que iba a la iglesia, primero, ¿no?, pero bueno, siempre cuento eso, ¿no?, que me pasó. Y luego voy a mi casa y me preguntaron varias veces y le esquivé, negué, qué sé yo. Y bueno, cuando llego a casa leo un versículo, no, porque eso sí, llegué a casa y quería leer la Biblia porque estaba muy entusiasmado. Y leo la palabra donde Jesús dice, aquel que me negare ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre, ¿no? Pero ¿cuándo se rompió eso en mi vida, ¿no? Se rompió cuando justamente, ¿no?, después de estar orando en la iglesia, unido a la iglesia, y de vuelta, hermano, siempre me vas a escuchar decir la importancia de estar unidos a la iglesia de Cristo, separado del cuerpo, te morís, ¿sí? Te morís espiritualmente, te morís, tarde o temprano, ¿no?, te vas a terminar muriendo, ahogándote, ¿no? Es como sacar a un pez del agua, y bueno, pero es ahí donde uno aprende, donde me formé, donde aprendí a orar y justamente también fui lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y de ahí es más, se me fue la vergüenza, no me importó más nada. Y aún a estas personas, amigos, ¿no?, que no le quería decir yo de dónde venían, los iba a buscar una vez, otra vez, sabía dónde vivía, si no estaban en la casa, iba a buscarlo a la casa de la abuela, a la casa de qué sé yo, de quien sea, ¿no?, porque éramos muy amigos y sabía yo, digamos, por dónde andaban. Y nada me pudo frenar. Iba a la estación de trenes a predicar el Evangelio en las plazas solo, porque no, en ese momento en mi congregación no había un movimiento de predicar el Evangelio, por lo menos en ese momento. Después sí ocurrió, pero en ese momento no había. Y bueno, me conseguí unos tratados y andaba hablando de Cristo por todas partes, ¿no? Me iba a los bares que estaban alrededor de la estación, entraba a los bares, ahí gente que estaba alcoholizada, ¿no? Y yo entraba, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. No te para nadie, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, justamente, como decía al principio también, te hace ver a esas personas como Dios también la ve, ¿sí? Como personas encadenadas, personas que van rumbo al infierno, ¿no? Y que nosotros tenemos la posibilidad de poder transmitirlo. Pero para eso necesitamos
ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y en este caso vamos a encontrarnos muchas veces, ¿no?, que está la palabra de Dios, el congregar y la oración, ¿no? La comunicación con Dios como iglesia, ¿sí? Pero también, ¿no?, en forma personal, ¿sí? Yo aprendí a orar escuchando a mis hermanos en la congregación, ¿entendés? Clamando a Dios, yo no sabía, ¿no? Y es así. En algún momento los discípulos del Señor le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Y Jesús qué hizo? Le dijo: bueno, muchachos, acá tienen el Padre Nuestro, un modelo de oración, ¿sí? Y un modelo de oración. Y ahí empezaron, ¿cómo empieza? El Padre Nuestro justamente empieza: Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿no? Reconociendo a Dios como nuestro Padre, ¿no? Como nuestro papá. Y esto es importante también, ¿no? Qué bueno que poder saber de que Dios hoy es nuestro Padre. Hay un pasaje que dice, no llames a Padre a nadie en la tierra, porque vuestro Padre es Dios, ¿no? Es el Señor. Y esto también es importante entenderlo. Algunos prefieren llamarlo a Dios como un amigo, ¿no? O otros como Señor, ¿no? Que son todas esas cosas también, Dios, ojo, no hay problema con eso. Pero Dios, por sobre todo, ¿no?, es nuestro Padre, ¿sí? Dijo Jesucristo en algún momento que también a través de su Espíritu Santo hoy podemos clamar a Dios como Abba Padre, papá, papi. A él sí le podemos decir papi, ¿sí? A nuestro papá, a Dios, ¿sí? Está bueno. Bueno, algunos por ahí que tenemos más años, ¿viste?, usamos la palabra padre, pero bueno, otros lo usan. Pero mientras reconozcas a Dios como tu Padre, está bien, está perfecto. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Justamente reconocer a Dios. Y ahí empezamos, ¿no? Y cuando reconocemos a Dios como papá, a mí en particular fue lo primero que yo experimenté cuando llegué a Jesucristo, ¿no? El abrazo del Padre Celestial. Y es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Y de esa manera también, los primeros cristianos también lo reconocían a Dios como Padre. Y el Señor Jesús enseñó que debemos acercarnos a Dios de esta manera, ¿no? Y después, bueno, también tenemos algo importante, ¿no? La forma en que establecemos esta comunicación con Dios, ¿no? ¿Cómo la establecemos a esta comunicación? Que es tan importante y que el diablo te quiere cortar, ¿no? Porque al principio hablamos de que somos un ejército, también hablamos de guerra. Y estamos en combate con el reino de la luz, con el reino de las tinieblas. Y el diablo constantemente va a querer cortar esa comunicación. ¿Pero cómo tiene que ser? Justamente, tiene que ser en una forma, ¿no?, humilde, ¿no? Primero reconociendo que es mi Padre y hablando con Dios de una forma humilde. Fíjense que Jesús en algún momento nos puso un ejemplo también. Dice que fue un fariseo y un publicano, ¿no? Dice que el fariseo oraba, ¿no?, de una manera, ¿no?, y decía: Señor, te doy gracias por lo que yo hago, porque puedo hacer esto, porque puedo hacer aquello, porque hago lo otro, porque esto, porque doy aquello, porque doy lo otro, ¿no? Y ¿sabe qué dice la Escritura ahí? Dice que ese fariseo, dice que oraba consigo mismo, ¿sí? Entonces hay un tema con la oración, ¿no? Es que podemos estar orando con nosotros mismos, ¿no? Yo digo, no llega ni al techo la oración. Pero sin embargo dice que había un publicano ahí, ¿no?, que de lejos no quería ni mirar al cielo, ¿no?, porque se interpreta como lugar de Dios. Y dice que él se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. La forma en que oramos a Dios, en que establecemos nuestra comunicación con Dios, también es importante, ¿sí? Acercarnos con humildad al Señor, acercarnos como Él quiere, ¿no?, como Él nos pide. Por eso no de una manera soberbia, como lo hizo en este caso este fariseo, ¿no? Y ojo, no quiere decir con eso que tenemos que ser pecadores, ¿no?, o andar pecando para que el Señor escuche nuestra oración, no, sino acá en esos pasajes lo que el Señor hace es resaltar la actitud de humildad, ¿sí?, y no de soberbia, ¿no? Porque podemos estar hablando: no, Señor, porque quiero que hagas esto, hacer aquello, hacer lo otro, ¿no? A veces le damos órdenes a Dios nosotros, ¿no? Y el Señor hace esto, hace aquello, lo otro, ¿no? Y bueno, es el tiempo que también estamos viviendo, ¿no? O que Dios sí o sí tiene que hacer tal cosa, no sé, son cosas que estamos viviendo
en este tiempo, ¿no? Entonces vemos también la importancia de la oración, ¿no? Que sea una oración verdadera, ¿sí? Humilde, en humildad, y no una oración ficticia, ¿sí? Una oración que va a quedar ahí nomás, ¿no? Que va a parecer de que, ¿cómo ora? Mirá que, ¿no? Y bueno, y ahí ya, por eso estamos hablando también, o sea, de la oración personal, de mi comunicación personal con Dios, ¿no? Y que como decía, bueno, si lo dejo de hacer, me voy a morir, me voy a morir como hijo de Dios. La oración en el cristiano, en los hijos de Dios, es como el oxígeno que respiramos, ¿sí? Si dejamos de hacerlo, en algún momento te vas a morir espiritualmente. ¿Amén? Por eso, de vuelta, ¿no? Y cada tanto el Señor nos lleva por este camino, ¿no? de fortalecernos en la oración y en el Señor. Tenemos, como dije, montones de pasajes que nos hablan de la oración, ¿no? Hay una palabra que dice orar sin cesar, ¿sí? Orar sin cesar, orar todo el tiempo. Todo el tiempo debíamos estar hablando con el Señor. Obviamente tener ese tiempo de oración diario con Dios, ¿no? Apartar ese tiempo donde decimos, Señor, este tiempo es para vos, es un tiempo exclusivo para vos, y hablar con Él, ¿no? Y después otra cosa, la oración es una, como dije, una comunicación, es una charla. Yo hablo a Dios y Dios también me va a hablar. Amén. Entonces también volcar mi ansiedad delante de Dios, pero también escuchar lo que Dios me quiere decir, ¿no? Que muchas veces, no, a mí me pasa que estoy orando y el Señor me recuerda versículos bíblicos, por eso de vuelta la importancia de meditar la palabra de Dios, ¿no? Y muchas veces me levanto de la oración y voy a buscar esos pasajes y me deleito en lo que Dios me habla también, amén. O a veces mientras estás orando, también el Señor te va a traer esas palabras y ahí el Señor te está hablando, ¿no? Ahí se está estableciendo una comunicación, ¿no? Y ahí donde el Espíritu de Dios va fortaleciendo nuestras vidas, nos va animando también. ¿Sí? Y justamente, ¿no? el tener esto, bueno, después también dice orar sin cesar, y bueno, dice orar, ¿no? También para no desmayar, ¿sí? Por eso cuando dejamos de orar en algún momento nos vamos a desmayar, ¿sí? Y en estos tiempos tan complicados es importante la oración, ¿no? Muchas veces vemos acá en este caso los cristianos, ¿no? Que estaban orando. Dice que pudieron cumplir, se fortalecieron, no pudieron predicar con denuedo. Otras versiones dicen con valentía, ¿no? Se pusieron valientes, ¿no? Podían utilizar una palabra por ahí más que se usa ahora, ¿no? Se empoderaron en el Señor, ¿no? En su palabra y en predicar, en extender el reino de Dios, ¿no? Y fue así. Por eso hoy nosotros tenemos el Evangelio, hermano. Se da cuenta que si estos hermanos no hubieran tomado, ¿no? el arma de la oración y clamado a Dios, ¿sí? Quizás se hubieran quedado, hubieran tenido miedo, se hubieran quedado ahí, pero no. Tomaron las armas que Dios les dio, oraron al Señor, fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con denuedo, y el Evangelio llegó hasta nuestros días, ¿sí? Y hoy nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros tomar la posta, como se dice, y nosotros transmitir el mensaje del Evangelio a toda criatura, dice la palabra del Señor, ¿no? Es un mandato de Cristo, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Por eso es importante, ¿no? Y como digo, el Espíritu Santo nos lleva a hacer esto, ¿no? Y a ver a las personas de una manera, ¿no? Como Dios quiere, ¿no? Que la hagamos, ¿no? Y es el Espíritu Santo que nos va a llevar también a estar unidos a la iglesia, ¿sí? Yo siempre digo, ¿no? También está la otra, algunos que bueno, ahora por ahí no podemos reunirnos, ¿no? Sí estamos unidos de esta manera, pero siempre recuerdo, había personas que por ahí me decían, no, yo no voy a la iglesia, pero ¿sabes cómo oro en mi casa yo? Y siento al Espíritu Santo. Y yo decía, sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero el Espíritu Santo no te lleva a congregar, no te lleva a estar unido a la iglesia de Cristo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a hacer eso, ¿no? Y estando unidos podemos extender el reino de Dios. Separados, no lo podemos hacer. Primero separado de Cristo, por supuesto, ¿no? Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Pero unidos a Él somos, dice la palabra, más que vencedores, ¿no? Así que bueno, vemos que Dios responde, ¿no? Lo que Él quiere, lo que está dentro de su voluntad. En este caso Dios le respondió, ¿sí? Y lo lleva le dio la fuerza que ellos necesitaban para poder proclamar su palabra. Amén. Así que bueno, hermanos, esto es lo que yo
quería compartir y bueno, entender de que sin oración, sin comunicación con Dios, porque esa es la forma, eso también quería decir, o sea, Dios no usa WhatsApp, no usa Instagram, ¿no? Para hablarnos, usa la oración. En eso la tecnología ha avanzado, ¿sí? Y seguirá avanzando seguramente hasta que venga Cristo, pero el Señor sigue hablando a través de la oración, ¿no? Y a través de su palabra, por supuesto, ¿no? En estos días también vi algunas cosas, ¿no? De algunos algunos dibujitos que veíamos antes, ¿no? Como los supersónicos. ¿Cuántos se acuerdan? Ayer nomás, ¿sí? Algunos dirán, ¿de qué se trata? Bueno, tarea para buscar ahí, si quieren googlear. Y justamente eran unos dibujitos animados que como que ocurrían en el futuro, ¿no? Cuando nosotros, los de mi generación, éramos más chiquititos. ¿Y qué pasaba? Pasaba lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Videollamadas, ¿no? Trabajos en casa y por Zoom, ¿no? Bueno, no sé si le llamaban Zoom ahí en esos dibujos, pero fíjense, ¿no? Y ¿sabe qué? La Escritura ya hace mucho tiempo, ¿no? Aquellos que la conocemos, nos decía que la ciencia aumentará, ¿sí? Que la ciencia aumentará, ¿no? Y la palabra de Dios se cumple, hermano, amén. Entonces, ¿quién iba a...? Eso nosotros lo llamamos ficción, ¿no? Era algo ficticio, algo que no era real, y sin embargo hoy lo estamos viviendo, amén. Pero como dije, bueno, Dios, lo que no cambia es Dios y la forma, ¿no? De comunicación que tenemos con Él es primeramente a través de la oración. Yo no puedo orar por vos que estás ahí del otro lado. Sí puedo, o sea, pedir por tu vida, por supuesto, unirme en oración, ¿no? Como decíamos como iglesia. Pero yo no puedo orar por vos, ¿eh? Yo no puedo respirar por vos. ¿Amén? Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra oración personal, respirar, ¿no? Bueno, qué tremendo, ¿no? Justamente con lo que tiene que ver con esta enfermedad que está ocurriendo ahora, que justamente una de las cosas que ocurre es que te falta el aire, ¿no? Yo he escuchado, te tienen que poner respirador, te tienen que agregar, te tienen que ayudar porque no podés respirar. Bueno, de la misma manera, hermano, muchos cristianos están teniendo un COVID espiritual, ¿sí? Un COVID espiritual, ¿sí? Y bueno, nosotros podemos ayudarlo a tratar de que respire artificialmente, ¿no? Y bueno, un poco eso hace la iglesia, no sé si me está entendiendo, pero si no volvés a respirar solo, llega un momento en que se acabó, ¿sí? Por eso lo siento en este momento, en este tiempo, a que puedas buscar de Dios, ¿no? A tener esa comunicación con Dios, ¿sí? A poder apartar ese tiempo para Él personal, ¿no? Particular, y que puedas reconocerle como Padre en tu vida. Y obviamente cuando estás en dificultades puedas también clamarle a Él. Amén. Bueno, sí, ya voy a estar terminando. Espero que sea de bendición para tu vida esta palabra y que haga lo que el Señor la envió a hacer a tu vida, ¿sí? Te invito a que oremos. Vamos a orar. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti unánimes, juntos en este momento. Yo te pido por cada uno, Señor, de tus hijos y tus hijas que están escuchando, Señor, que esta palabra pueda ser recibida en sus corazones, que esta palabra los anime, Señor, a tener esa comunicación personal contigo, Señor, primeramente, y también, Señor, una comunicación congregacional, para que no muramos, Señor, asfixiados espiritualmente hablando. Te pido, Señor, también por aquellas personas que quizás aún no te conocen, pero que te necesitan, Señor, que puedan también abrir sus corazones a Jesucristo, que puedan abrir sus corazones a ti, para que tú también, Señor, derrames de tu espíritu en sus vidas, para que tú también sanes sus vidas, salves sus almas en el nombre de Jesucristo, Señor, para que cambien, Señor, su andar, para que cambien su ruta, Señor, que está en tinieblas, para que tú los ilumines, Padre, en el nombre de Jesús, que el diablo suelte sus mentes, suelte sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. También deshacemos toda obra que el diablo está levantando para impedir nuestra comunicación con Dios, nuestra comunicación espiritual, Señor, también en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que los aires queden libres, Señor, para predicar, para oír tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que cada uno que pueda escuchar este mensaje,
Señor, pueda ser animado, alentado, y aún, Señor, que cuando empiecen a buscar de ti, a orar, Padre, así como ocurrió con estos discípulos, también sean llenos de tu Espíritu Santo para poder estar firmes en los días malos que nos toquen vivir, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que has hecho, y te pedimos que nos ayudes, como lo hicieron estos cristianos, a mantenernos firmes en los tiempos de dificultad. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, bueno, espero que haya sido de bendición. ¿Termino yo? No, tenés que... bueno, ahí le entrego de vuelta. Ya me olvido cómo es esto. Amén, hermano. Dios los bendiga y bueno, a no quedarse, a seguir orando, a seguir clamando al Señor y bueno, lo que esté al alcance de nuestra mano para hacerlo, ¿sí? Y bueno, y después confiar en el Señor. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Yo voy a estar dando los anuncios de la semana. Bueno, ya sabemos que tenemos las reuniones semanales de hombres y mujeres por Zoom. Luego el día miércoles a las 20 horas tenemos reunión de oración, donde cada uno, a esa hora vamos a estar orando desde nuestros hogares. Y bueno, el sábado próximo tenemos a las 20 horas también reunión, como hoy, pero dirigida por jóvenes, pero bueno, también están todos invitados a verla, ¿no? Y el domingo que viene, nuevamente a las 19 horas, como hoy, tenemos reunión. Así que vamos a estar orando ya para culminar. Dios, te damos gracias por esta hermosa reunión, gracias por tu palabra que siempre nos está hablando. Te pido que nos ayudes a poder aplicar lo que hemos aprendido, a atesorarlo en nuestros corazones, en nuestras vidas, a poder buscar más de tu presencia todos los días, Señor, a no postergar nuestra relación con Dios, sino que empezar ahora ya a orar, a buscar de vos, a buscar de tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a poder mantenernos firmes en tus caminos. Te damos gracias por esta reunión y te pido que estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Chao.